Buenos días, la profesora Magda y yo preparamos esta explicación sintética del texto de Carlos Pérez que ustedes leyeron y que nos correspondía para la clase del viernes 20 de marzo. Entonces, a continuación vamos a ir avanzando en las ideas centrales del texto. Ustedes pueden acompañarse del texto que tienen en el campus y las notas para que el trabajo sea productivo. Bueno, en primer lugar, ya para todos es claro que leímos el texto de Una nueva antipsiquiatría, crítica y conocimientos de las técnicas de control psiquiátrico. Este es el libro, está completo en el campus. Este es el profesor Carlos Pérez Soto. Como les hemos contado, ustedes pueden encontrar en YouTube muchos videos de seminarios de él, inclusive hay un seminario dedicado especialmente a explicar este libro. Realmente es muy interesante y muy oportuno. La primera pregunta es ¿por qué leemos este texto en un curso de recreación y vínculos sociales? Leemos este texto, o más bien el capítulo que ustedes están leyendo, porque es solo un capítulo lo que ustedes están revisando, porque en el curso hemos venido trabajando la manera como el trabajo alienado termina siendo una estrategia del capitalismo para hacer que el negocio económico funcione. Pero por eso mismo el mismo capitalismo busca estrategias diversas o crea estrategias diversas para que logremos soportar estas condiciones de alienación. Hemos hablado en la clase de varias de esas condiciones o estrategias, perdón, el consumismo, el exitismo. El exitismo entramos en detalles en la clase pasada cuando trabajamos la fábrica de la infelicidad. Pero a pesar de todo eso, hay brotes de rebeldía, brotes de malestar y lo que va a hacer la medicalización del sufrimiento es hacernos creer que el mundo está bien y que lo que nosotros, el problema somos nosotros. Lo que es cierto es que en medio de todo eso, los seres humanos sí en nuestra vida cotidiana creamos distintas maneras de poetizar y recrear la vida. En este momento ustedes y nosotras confinados en nuestras casas por la pandemia del coronavirus y en medio de todo circulan los memes, circula la risa y hasta ahora tenemos esperanza de que todo va a componerse de alguna manera. La música, clave para los jóvenes, la poesía, el baile, y vamos a ver todo lo que tendremos que inventar en estos días en que el mundo entero se enfrenta a una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces lo que el texto de Carlos Pérez plantea es que el capitalismo vuelve patologías, vuelve enfermedades, angustias que son muy normales de vivir en el mundo contemporáneo. Las peticiones, los llamados, la necesidad de... Perdón, voy a tener que parar un momento para conectar. Bueno, les decía que entonces las demandas por una mejor calidad de vida son convertidas en enfermedades. El estrés, la depresión, la bipolaridad y no comprendidas como consecuencias más que lógicas de un sistema económico que nos hace sentir frustrados permanentemente.
Y lo que ocurre es que asuntos que tendríamos que resolver de manera colectiva se vuelven problemas personales. Y Carlos Pérez hará mucho énfasis en este concepto y es la medicalización del malestar y la rebeldía, es decir, poner fármacos a la sensación de malestar y de frustración y sobre todo de ganas de transformar el mundo que las condiciones actuales generan en nosotros. Aquí estamos viendo un seminario que Carlos Pérez dio hace algunos años y que es el que está en YouTube y ustedes pueden ver las sesiones, son 5 sesiones. Entrando ya en la primera parte del capítulo que ustedes están leyendo, la medicalización del sufrimiento se evidencia en al menos 3 aspectos centrales, que es la presencia mayoritaria de farmacias, lo hemos estado hablando, cada vez más en los barrios hay farmacias, en el centro comercial, en las calles, la presencia de farmacias antes no era tan frecuente. Ahora hay muchas farmacias, pero además muchas farmacias que venden libremente medicamentos para contra el estrés y para levantar el ánimo y llenarse de energía. Eso, segundo punto, la presencia mayoritaria de este tipo de medicamentos. Y finalmente, la publicidad de esos medicamentos en los medios de comunicación sin ninguna regulación y con siempre la idea de que nos venden la felicidad. Ustedes aquí pueden ver cómo estos 3 aspectos se conectan de manera muy profunda con el texto de La fábrica de la infelicidad. Esto es muy frecuente tener medicamentos, tomar medicamentos para la depresión, para la ansiedad, es mucho más frecuente en las sociedades del primer mundo. Finalmente, otro concepto clave aquí es en qué consiste la medicalización del sufrimiento. Y como ustedes lo están viendo en el PRESI, consiste en reducir aspectos médicos, una problemática social que es amplia y compleja, y volver siempre eso se vuelven enfermedades y por lo tanto ya no las puede tratar un amigo, sino que debe ir donde un especialista, de tal manera que las familias y las personas quedan sin control sobre lo que les pasa. Entonces, se produce un auge de todo tipo de especialistas para curar problemáticas subjetivas de las personas. El especialista en hiperactividad, el especialista en bipolaridad, el especialista en depresión postparto, el especialista en manejo del duelo, etc. ¿Sí ven? Entonces la clave aquí es que la medicalización del sufrimiento convierte en enfermedades problemas que tienen un origen social, pero por el otro lado, al convertirlos en enfermedades, dejan de quedarse en el control de las personas y sus familias y pasan a ser ya un tema de expertos. Entonces los papás ya no se hacen cargo de cómo manejar la hiperactividad del niño, sino que siempre habrá un experto que es el que determina qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Esto es muy frecuente encontrar este tipo de seminarios para volverse experto en algo que muy probablemente en otro momento de la vida sencillamente hace parte de lo que significa crecer y de lo duro que es crecer en una sociedad como la actual. Si estás estresado, golpea la cabeza aquí y sigue adelante. Esto está muy de moda, lo vamos a ver en
taller en la clase de la próxima semana, de la semana del 27, y es patologizar comportamientos que son muy frecuentes cuando uno es niño. Este TDAH, trastorno por déficit de atención o hiperactividad, o hiperactividad, porque usted puede tener trastorno de déficit de atención y no necesariamente hiperactividad. Entonces cada vez más sofisticados los nombres, más sofisticado el tratamiento, y por lo tanto los papás, el pobre niño o la pobre niña quedan por fuera de todo margen de maniobra, y esto ya pasa a manos de un especialista, que era lo que acabamos de ver. Otro aspecto clave de la medicalización del sufrimiento, que lo hemos venido hablando en la clase, es que los sufrimientos se vuelven cuadros clínicos. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí dice cuadros. Los sufrimientos se vuelven cuadros clínicos y los malestares sociales se vuelven problemas de las personas. Es decir, sufrimiento se vuelve un cuadro clínico, una enfermedad, pero además ese que es un malestar social se vuelve un problema solo suyo. Y otro punto súper importante es que las dolencias normales de la vida se vuelven enfermedades, se convierten en dolencias, situaciones o condiciones de la vida que no son enfermedades. Por ejemplo, el embarazo, entonces especialistas para antes de embarazarse, durante el embarazo, después del embarazo. Ya la abuela no opina cómo tratar a la mujer que acaba de tener un hijo, o cómo alimentar al bebé, porque hay un especialista que dice que hay que darle, cómo hay que darle y cómo hay que tratarlo. El saber familiar ya no cuenta. Volver, como dijimos, enfermedades, condiciones y etapas naturales de la vida de las personas, como la menopausia, entonces toda la cantidad de medicamentos que hay, pero también la adolescencia, pero también lo que dijimos, los duelos, las pérdidas. Ya los papás no educamos a los hijos adolescentes, sino que siempre habrá un centro como este para asumir, un centro psicológico integral para asumir las conductas desafiantes, las conductas impulsivas, no respetar las normas que pueden tener los adolescentes en una familia. Clave en la página 32 del texto, retomar este párrafo, que es muy bueno, que pueden ustedes considerarlo en sus microrelatos o en sus notas como fundamental, y es la tristeza, la soledad, la falta de habilidades sociales, por ejemplo, la timidez, la capacidad de ensoñación, o sea, alguien queriendo un mundo mejor, la curiosidad e inquietud calificadas de excesivas, o sea, cuando todo eso es muy excesivo, la rabia, la rebeldía, la resistencia a aceptar los patrones conductuales adecuados al consumo, o sea, vestirse de otra manera, querer no consumir otras cosas distintas, no peinarse como todo el mundo se peina, vivir de una manera distinta, enamorarse de una manera creativa. Todo eso se convierten pronto en enfermedades o en preenfermedades, en cuadros diagnosticables a través de categorías clínicas que requerirían tratamientos directivos o preventivos de tipo médico. Entonces aquí está la síntesis de lo que acabamos de decir. Estas condiciones como la tristeza, la soledad, la rebeldía, las ganas de no adecuarse al consumismo o de negarse a ser sobreexplotado, de manera muy pronta son convertidas en enfermedades o en preenfermedades, o sea, ya usted se va a poner enfermo si sigue así. En cuadros que se pueden diagnosticar, se les puede poner una categoría clínica, es decir, un nombre de una enfermedad como
trastorno de hiperactividad o bipolaridad o depresión, y con eso se asegura que usted se va a tratar es a través de un tratamiento médico, pero no a través de transformar las condiciones que existen o tener una mejor red de apoyo. Este párrafo es clave. Esta es una manera de decir lo que ya hemos venido diciendo, y es que los estados de ánimo se transforman de una manera que suenan más elegantes, pero que de fondo dejan por fuera lo que está ocurriendo. Si usted está triste por lo que está ocurriendo, por la situación, entonces es depresivo. Si acaba de ocurrir un dolor, una pérdida, entonces es un duelo, hay unas etapas del duelo, hay alguien especialista que le dice cómo pasar esa etapa, cómo pasar ese tránsito y salir al otro lado. Y la inquietud infantil, o sea, la necesidad infantil, las ganas de correr, la alegría infantil, hiperactividad. Cuando hay incapacidad para solo quedarse en un estímulo y concentrarse largo, entonces se llama déficit atencional. Y cuando hay desadaptación y resignación, bipolaridad, o sea, cuando algo se siente que está mal y que no hay como mucha fuerza para seguir adelante, probablemente el diagnóstico que primero está a la mano es bipolaridad. Esto no significa, por supuesto, que muchos de los diagnósticos psiquiátricos tengan sentido, son útiles. Esto no significa que medicalizarse es tomar medicamentos asignados por un médico sea malo. Lo que significa es que no puede ser la primera salida, no puede ser la salida que primero se tome sin tratar de comprender lo que hay de vínculos o de falta de vínculos o de ruptura de vínculos sociales alrededor de esa persona. Ya lo vimos, o sea, cómo hacer un buen duelo. La manera elegante de nombrar mucho de lo que acabamos de decir es esta. Se llaman consecuencias políticas de la medicalización del sufrimiento, y son tres, que son individualización, psicologización y naturalización. Y son consecuencias políticas porque básicamente ustedes notarán que lo que hace es volver problemas pequeñitos y personales, situaciones que, como lo hemos dicho, son consecuencias de la manera como el trabajo alienado nos tiene viviendo. Y estas consecuencias son tres. La individualización, que es decirnos, es usted la que está en problemas, el problema es suyo, no es del sistema, usted está exagerando. La psicologización, que es reducir el problema a la manera como cada uno en su fuero interno mira el mundo, y es un problema psicológico que por lo tanto puede ser tratado por un especialista. No es necesario que no está por fuera, está dentro de usted. Y en la naturalización es, como su nombre lo dice, decir que todo está natural, que las cosas como están son naturales, que así han sido siempre y que así tendrán que ser, y que por lo tanto lo que menos hay que hacer es sufrir por ellas. Entonces recuerden, este dato es clave. Estas son las tres consecuencias políticas de la medicalización del sufrimiento. Y la medicalización del sufrimiento es una gran industria porque hay tráfico de la enfermedad, o sea, se promueven enfermedades para con ello vender no solo medicamentos, sino también terapias, todas las terapias orientales o terapias alternativas o terapias como de sanación, miles de cosas que hacen que
eso sea un buen negocio, promocionar alarmas falsas sobre enfermedades que no están en la persona, sino que tienen que ver con las condiciones de vida que nosotros sufrimos. Y bueno, la industria médica, que es la medicina como una carrera muy lucrativa, pero también los hospitales como empresas, y por lo tanto los hospitales de clase alta cada vez más parecidos a un hotel 5 estrellas que a un hospital. Ustedes van a la clínica Valle de Lili o al Banaco y es lo más parecido a un hotel 5 estrellas. Entonces hay toda una inversión de los hospitales en tener muy buenas sábanas, muy buenas toallas, muy buena decoración, tener un ambiente bonito con flores, las enfermeras, para que usted se sienta, además de privilegiado, en un lugar confortable en el que inclusive se podría quedar más de lo que se necesita. Esta pues ya es la punta de toda la investigación médica, que es la posibilidad de anticiparse a enfermedades y tomar células madre para evitar, para con eso y prevenir desde ya enfermedades que ni siquiera han dado y que por supuesto es una posibilidad solo para algunos muy pocos, como está pasando ahora con el coronavirus, que están denunciando varios periodistas a nivel mundial, y es los ricos del mundo en este momento están refugiados en sus islas privadas, lejos de toda contaminación y de espaldas a lo que hoy nos está ocurriendo. Bueno, esto lo sufrimos todos. Un excelente negocio es el negocio de la salud y el ingreso de dinero de las EPS en este país y en todo el mundo es muy alto. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, es que el sistema médico es privado y las personas muy pocas tienen asistencia médica. Con todo lo precario de nuestras EPS y del CISBEN, hasta ahora existe esa red. En Estados Unidos es prácticamente inexistente la red pública de salud y solo algunos pocos que pueden pagar servicios extremadamente caros acceden a la salud. Por eso mucha gente de Estados Unidos o colombianos que viven en Estados Unidos vienen a hacerse tratamientos médicos acá. O sea, la salud como un negocio también es uno de los aspectos que el coronavirus nos está cobrando en este momento. Bueno, ya vamos a terminar. ¿Cuál es la apuesta política que el autor propone? ¿Por qué nos interesa a nosotros tener conciencia de esto que está pasando? La apuesta política pasa por salir de la trampa de que los sufrimientos contemporáneos tienen origen o tienen orígenes orgánicos, es decir, los sufrimientos contemporáneos no son una enfermedad y por lo tanto no pueden ser aliviados a través de medicamentos. Entonces, primera clave, los sufrimientos no son enfermedades, su origen no es orgánico y por lo tanto el alivio no pasa por los fármacos. Como lo dije, es posible que en algunas circunstancias sea necesario administrar fármacos, por supuesto, pero esa no debe ser ni la primera ni la única alternativa y debe estar acompañado de una serie no de terapias, de una serie de estrategias que permitan que esa persona que está sufriendo trate de comprender qué es lo que le está pasando, por qué le está pasando eso y encontrar no sola sino con otros maneras de salir adelante o de aprender a manejar esa condición. La apuesta política de entender de la medicalización del sufrimiento también tiene que ver con la necesidad de aportar a la construcción de ciudadanos conscientes como ustedes que tengan la posibilidad de reconocer cuál es nuestro lugar en el mundo y desde allí mirar qué posibilidades hay para
resistir a las formas actuales de dominación y no necesariamente estar a merced de lo que nos digan, sino que tengamos capacidad crítica para analizar lo que nos llega, poderlo reflexionar y tomar posición consciente respecto a eso. Y el tercer punto, la tercera gran apuesta política del texto es la posibilidad de construir vínculos sociales que desde nuestro punto de vista es lo que uno de los aspectos centrales de recreación. La apuesta política de recreación es eso, tiene que ver con la formación de profesionales que sean capaces desde distintas estrategias y a través de distintas modalidades valorar y potenciar y dinamizar la construcción de vínculos y de tejido social. Otra de las apuestas políticas que nos interesa del texto de Carlos Pérez es comprender que hay consecuencias cotidianas muy grandes si seguimos administrando el sufrimiento de esta manera y por lo tanto comprender que de lo único que se trata en el mundo capitalista es de aliviar las situaciones que nos están agobiando para poder salir adelante a la sobreexplotación. Entonces lo vamos a decir de manera más clara. La medicalización del sufrimiento tiene su origen en el interés del capitalismo de permitir que nos aliviemos para seguir aguantando la sobreexplotación. Y entonces nuestro trabajo como recreadores es comprender eso, qué consecuencias trae en la vida cotidiana de las personas, qué hace que yo para poder seguir adelante tenga que todos los viernes, todos los fines de semana beber o todos los días tomar una pastilla para la depresión, porque sin pastilla para la depresión no soy capaz de seguir adelante. Y solo estoy tomando una pastilla porque la vi en la televisión, porque un amigo me la recomendó y no necesariamente porque estoy en un proceso de revisar en mi vida profundamente qué es lo que está pasando. Finalmente, otra cosa que nos interesa destacar como apuesta política es comprender que la medicalización del sufrimiento deja más daños y conlleva más riesgos que beneficios. Al final los beneficios son mucho menores que las ganancias que promete. Y si un sufrimiento se medicaliza, no se alivia, lo único que se hace es aplazarlo, pero va a salir de alguna manera. Aquí dice quinto capítulo porque en el texto, el capítulo que ustedes están leyendo es un resumen del libro, entonces él va a decir en el quinto capítulo señaló tal cosa, en el quinto capítulo del libro. Para nuestro curso nos interesa comprender que Carlos Pérez llama la atención sobre este tema. Las alteraciones del comportamiento no pueden ser consideradas como enfermedades. Cualquier alteración que hay en el comportamiento humano no es una enfermedad necesariamente, o muy pocas veces es una enfermedad. Las terapias que la industria médica propone son casi siempre riesgosas y muchas veces empeoran la situación, no la alivian. Y se crea algo que el texto llama el escalonamiento y la circularidad diagnóstica, o sea, se escala en el diagnóstico, empezó de una cosa muy pequeña y luego va subiendo y se complica, y de un diagnóstico chiquitico va haciéndose un círculo cada vez más grande y la cosa lo que termina es empeorando. En el texto ustedes van a encontrar el caso de un niño que tiene problemas porque sus papás se separan y
se empieza a portar mal en la escuela y bueno, ya saben lo que va pasando. Lo pueden revisar en el texto, que es muy interesante. Ahí uno entiende claramente esto del escalonamiento y la circularidad diagnóstica. Este concepto es clave. Bueno, aquí ya no lo... Aquí está la página en donde está el caso del niño hiperactivo, de página 42 y 43. Y ustedes van a comprender, como les decimos, claramente el concepto de escalonamiento diagnóstico. O sea, hay un diagnóstico que empieza con una cosa pequeñita y va creciendo, 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 y en vez de aliviar al niño, lo va complicando. Vuelvo y repito, aquí dice sexto capítulo, es porque en el texto ustedes van a encontrar que el autor dice en el sexto capítulo del libro. A nosotros nos interesa el aspecto, nos interesa, destacar que Carlos Pérez señala es que en la medida en que la modernidad o el capitalismo, el semiocapitalismo, como lo hemos estado viendo en la clase, hay una gran incapacidad como para convivir con las diferencias, entonces lo que se hace es disciplinar las desviaciones. Voy a decirlo más claramente. En la medida en que cualquier cosa que pueda ser diferente resulta peligrosa, entonces se le pone, se disciplina esa desviación. Sí, tenemos un gran movimiento de personas en condición de discapacidad, entonces lo que hacemos es poner una especialista que los trabaje, los organice y les dé disciplina, no que se vayan solos organizando su propia manera de vivir, sino siempre un especialista que maneje a estas personas, o un especialista que maneje a los adultos mayores, un especialista que maneje a las madres que van a tener su hijo por primera vez, otros especialistas para los de 0 a 5, pero habrá otro especialista de 7 a 10, que no es el mismo especialista de la adolescencia. O sea, cualquier cosa que pareciera poderse desviar, sencillamente se le pone una disciplina, un especialista para manejar esa diferencia. Por lo tanto, Carlos Pérez propone que el gran reto que tenemos para ir en contra de esta situación establecida es aprender a validar las diferencias, a reconocer al otro que piensa distinto, que se viste distinto, que opina distinto, que no está tan alegre como uno, que está triste, aprender a valorarlo. Y el segundo aspecto clave que es importante para recreación es reconocer que el sufrimiento social puede y debe ser tramitado colectivamente y no de manera individual, no usando una pastilla, sino en colectivo. Y aquí es donde recreación entra. Los profesionales en recreación no son terapeutas, por supuesto, no son psiquiatras, obviamente no son psicólogos, pero sí tienen una cantidad de estrategias en su formación que permite que la soledad se reduzca, que la gente se encuentre y que comprenda que su dolor, que parecía solo, que parecía individual, no sea individual sino colectivo. Es decir, permite ir en contra de esas tres maneras de medicalizar el sufrimiento, que es individualizar, psicologizar y naturalizar. Estos tres puntos los vimos anteriormente y es muy importante que ustedes los tengan claros. Lo mismo, construcción de redes y vínculos sociales, evitar el aislamiento y el sometimiento a la soledad, podría ser una de las frases claves de los profesionales en recreación, porque ningún objeto, ninguna posesión puede reemplazar el valor del encuentro y el diálogo con otros. Y ahí es el recreador como un profesional del vínculo social o de los vínculos sociales. Esa es la apuesta
más grande que el programa tiene y que, como les hemos dicho, pues puede ser útil para los que se quedan con nosotros como para los que van a hacer otras carreras. El trabajo alienado y la administración del sufrimiento, cómo relacionamos estos dos aspectos, y aquí ya lo hemos dicho, solo lo voy a repetir, es una industria médica que lucra del dolor humano y unas formas de administrar la vida que nos roban toda posibilidad de autonomía respecto a la salud, la crianza, la belleza, la maternidad, es decir, que nos dicen qué es lo correcto, qué es lo bueno, y no nos permiten construir otras maneras distintas de salud, de crianza, de belleza. Pero pues como esto tampoco es el todopoderoso y en medio de esta administración del sufrimiento y de esta alienación, nosotros tenemos capacidad de resistir, pues por supuesto que en la vida cotidiana nosotros sí tenemos salidas creativas y son esas salidas creativas las que nos permiten mantenernos vivos, optimistas y con posibilidades de seguir adelante, inclusive en medio de esta vida, de esta condición de alienación. Y el texto de Carlos Pérez termina con esta frase que es muy bonita: frente a la opresión y el pesimismo fácil quedamos los que puedan sonreír. Precisamente por lo que acabamos de decir, y es que podríamos quedarnos en la condición de opresión y pesimismo, no hay nada que hacer, estamos alienados, nos administran todo y ya, o podemos sonreír y seguir creyendo que aún inclusive en medio de todo hay posibilidades. Y ahí vuelvo y digo, la recreación tiene un gran potencial en la construcción de vínculos. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda estaremos pendientes de resolverlas. Muchas gracias.